A ver, vamos a desempacar esto, porque la exploración a fondo de hoy entra en un territorio sumamente intrigante. Ujú. Tenemos sobre la mesa una pila de textos antiguos, específicamente la porción bíblica conocida como Kitizá, que abarca desde el capítulo 30, versículo 11 del Éxodo, hasta el 31, versículo 17. Y lo estamos cruzando con comentarios clásicos como la edición Morderor y los textos de Rashi. Ajá, que son fundamentales. Exacto. Y para quienes ya conocen este tipo de literatura, saben que siempre hay metáforas escondidas. Pero lo que resalta hoy es el contraste brutal. A primera vista, esta sección se lee como, no sé, un manual de logística sumamente denso. Sí, pura burocracia. Medidas, metales, telas, fórmulas químicas. Parece el acta constitutiva de una obra de infraestructura, literal. Y es precisamente esa aridez superficial lo que hace que el análisis sea tan rico. Porque, bueno, hay que aclarar el objetivo. No estamos aquí para debatir teología ni dogmas. La misión de esta exploración es diseccionar esas instrucciones hipertécnicas para extraer las pepitas de oro sociológicas y psicológicas que esconden. Claro. Lo que parece un catálogo de rituales o una hoja de cálculo arquitectónica es en realidad un tratado sobre la naturaleza humana, el valor de la comunidad, la inclusión y los límites del trabajo, basándonos estrictamente en estas fuentes. Es fascinante ver cómo textos tan antiguos abordan problemas estructurales de la sociedad. Empecemos con el primer gran tema de la porción. Hay una orden directa de hacer un censo de la población, pero la instrucción viene con una advertencia gravísima. Ujú. La regla era que estaba estrictamente prohibido contar a las personas directamente, o sea, cabeza por cabeza. Según Rashi y la tradición, hacer esto podía desencadenar una plaga. Se asociaba el acto de contar directamente con el concepto del mal de ojo, o ayin hara. Y hay que contextualizar esto más allá de la simple superstición antigua. El temor profundo que el texto articula a través del mal de ojo es el peligro inherente de reducir a un ser humano a un simple dígito. Totalmente. Cuando cuentas cabezas en una multitud, despojas a cada individuo de su complejidad, de su historia, de su valor intrínseco. Se convierten en un recurso, en material humano. La historia antigua ya documentaba los desastres de esta visión. Como el rey David. Exacto. Los comentaristas traen a colación el error del rey David, quien insistió en hacer un censo militar directo, y las consecuencias de tratar a su gente como una simple métrica de poder bélico fueron catastróficas, resultando en una mortandad terrible. Esa es una lectura muy aplicable al mundo moderno. Fíjate, hoy vemos corporativos o sistemas burocráticos donde las personas son literalmente un head count, un número en una hoja de Excel. Y el texto ofrece una solución muy elegante para evitar esa deshumanización. El medio ciclo. Así es. En lugar de decir 1, 2, 3, cada persona debía donar una moneda de plata, un medio ciclo, el shekel. Lo que se contaba era la plata, no a las personas. Pero la regla de esta recolección es lo que ancla el mensaje. Dice, el rico no aumentará, ni el pobre disminuirá. Lo fascinante aquí es cómo se establece una igualdad existencial radical. En una sociedad que, como cualquier otra, inevitablemente desarrolla jerarquías económicas y de poder, este censo funciona como un nivelador absoluto. Ajá. Rashi subraya que no permitir que el rico dé más ni que el pobre dé menos manda un mensaje inquebrantable frente a la comunidad. El dinero no altera el valor inherente de un ser humano. Frente al censo, todos valen exactamente lo mismo. La cuenta bancaria es irrelevante ahí. Exacto. Nadie con recursos debe asumir que su voz vale más, y nadie en la pobreza debe sentir que su existencia tiene un peso menor en la balanza. Y para añadir otra capa visual a esto, el comentario de Morderor rescata una imagen profética impresionante. Menciona que, para explicar cómo debía ser el aporte, Dios le mostró a Moisés una moneda de fuego. ¡Qué imagen! Es brillante, porque el dinero, el capital, es exactamente como el fuego, o como la electricidad hoy en día. Es vital, necesario para construir civilizaciones. Pero, si se maneja con avaricia o se sale de control, se vuelve destructivo y devora todo a su paso. Y si conectamos esto con el panorama general, la elección de que la moneda sea de fuego y además que sea un medio ciclo no es casualidad. Claro, porque una fracción. Exactamente.
Administrativamente sería mucho más sencillo pedir una moneda entera. Al requerir solo la mitad, se introduce una lección de humildad estructural. La idea es que nadie, por más brillante o acaudalado que sea, está completo por sí solo. Entregar una mitad es un recordatorio físico de que el individuo necesita del resto para formar un todo. La perfección humana solo emerge al complementarse con los demás. ¡Qué potente! Esa noción de que lo material puede elevarse nos lleva de manera muy natural a los artefactos físicos del santuario, que es el segundo gran bloque aquí. El texto describe la construcción de un lavabo de cobre inmenso, una estructura funcional de uso obligatorio para los sacerdotes, los Kohanim. Sí, tenían que lavarse las manos y los pies simultáneamente antes de entrar al recinto sagrado. ¿Y no era una simple sugerencia de higiene? Saltarse este paso conllevaba la pena de muerte. Era un protocolo de purificación implacable. Y vale la pena notar un detalle paralelo de los sabios. Los sacerdotes debían oficiar completamente descalzos. Para estar en contacto directo con el suelo, ¿no? Exacto. La exigencia era que no hubiera barreras entre sus cuerpos y la tierra sagrada. Tenían que estar anclados al suelo mientras intentaban conectar con lo divino. Pero el verdadero momento de sorpresa, el giro narrativo de este lavabo, está en la materia prima. El cobre no salió de una mina común. El texto relata que fue fabricado con espejos de cobre sólido donados por las mujeres. Y la reacción inicial de Moisés fue de rechazo tajante. ¿No los quería aceptar? Para nada. A sus ojos, esos espejos representaban vanidad, lujuria, ego. Le parecía una ofensa introducir artefactos tan mundanos en el santuario. Es una reacción natural para un líder enfocado en la pureza espiritual, pero la respuesta divina le da un vuelco completo a esa perspectiva. Dios le dice a Moisés que esos espejos no solo son aceptables, sino que son los objetos más dignos de todo el proyecto. ¿Y por qué? Porque la justificación histórica es desgarradora. Durante la amarga esclavitud en Egipto, un periodo de opresión física diseñado para aniquilar la esperanza, los hombres estaban física y psicológicamente destrozados. El objetivo no era solo la mano de obra, era quebrar el espíritu de la población. Y ahí es donde el uso de los espejos cobra un sentido inmenso. Las mujeres usaron esos espejos para arreglarse, para mantener viva la intimidad con sus esposos. Usaron la estética como resistencia. Así es. Se negaron a dejar que la brutalidad apagara la vida. Gracias a esos momentos facilitados por los espejos, se concibieron nuevas generaciones y se aseguró la supervivencia de las familias. Es impresionante. Si conectamos esto con el panorama general, plantea una enseñanza enorme sobre lo sagrado y lo profano. Lo que Moisés clasificó erróneamente como vanidad fue el instinto humano básico canalizado hacia el amor y la esperanza. Las acciones mundanas, cuando se enfocan en preservar la vida, se convierten en el pináculo de lo sagrado. Es una reestructuración completa de lo espiritual. Y siguiendo con esta idea, pasemos del metal a los olores. Aquí la cosa se pone aún más meticulosa. Las recetas para el óleo de la unción y el incienso sagrado, el ketoret, mirra, canela, casia, y las advertencias son severas. Muy severas. El castigo era el caret. Sí, intentar copiar estas fórmulas exclusivas para uso personal o untarlo en un extraño se castigaba con el caret, la eliminación de la persona del pueblo. Había que mantenerlo único. De hecho, como dato curioso, las fuentes dicen que el aceite que preparó Moisés se preservó milagrosamente a lo largo de la historia para ungir a futuros reyes y al Mesías. Es una maravilla de continuidad histórica. Pero hay un detalle botánico en el incienso que, a primera vista, desafía toda lógica. Llevaba 11 especias. 10 olían increíblemente bien. Pero había una, el gálbano, que tenía un olor francamente repulsivo. Si estás diseñando el perfume supremo, arruinar una mezcla carísima con algo que apesta no tiene sentido. Esa aparente contradicción es el núcleo del mensaje. Los comentaristas explican que el gálbano funciona como una poderosa metáfora sociológica. Ese ingrediente maloliente representa a los transgresores, a las personas difíciles de la comunidad, a quienes han fallado. Lo cual cambia por completo la idea de comunidad. Exigir que el apestoso gálbano se mezcle íntimamente significa que el incienso quedaba invalidado si faltaba esa parte. Exacto. Es una forma de decir que ninguna oración comunitaria, ninguna asamblea,
está completa si se excluye a los marginados. Es una de las advertencias más tempranas contra el purismo social. Las instituciones a menudo intentan purgar a sus miembros problemáticos para mantener un buen aroma, digamos. Para cuidar la imagen. Pero el texto argumenta que la santidad real no es un club exclusivo de gente perfecta. La inclusión real requiere integrar las partes defectuosas de la sociedad. Sin esa fricción, el colectivo es una ilusión. ¡Qué bárbaro! Y para materializar todas estas visiones, se necesitaba un liderazgo técnico sin precedentes. Así llegamos a los arquitectos. El texto presenta a Oholiab, de la tribu de Dan, y a Betzalel, de la tribu de Judá. Y aquí el texto de Mor-de-Ror suelta un dato cronológico que rompe los esquemas. Revela que Betzalel tenía apenas 13 años. Lo cual resulta contraintuitivo. Entregarle la dirección del proyecto estructural y logístico más crítico a un adolescente. Parece una locura. Pero los sabios apuntan que la designación de este prodigio no se basó solo en su destreza técnica para fundir oro o plata. Fue elegido primordialmente por su nobleza, su candor y sus virtudes morales. Es un contraste brutal con la actualidad, donde contratamos basándonos solo en el currículum técnico, ignorando el historial ético. Aquí, la brújula moral del líder es más importante. Y además, la colaboración tribal no es menor. Judá era la tribu líder y Dan era la retaguardia, la que cerraba las marchas. Demostrando que todas las clases sociales eran necesarias para la obra sagrada. No se puede edificar una estructura sólida si solo participa la élite o si se delega el trabajo pesado solo a las clases bajas. Y hay una taxonomía fascinante en cómo el texto describe los dones de Betzalel. Ah, sí, los 3 niveles de intelecto: sabiduría, entendimiento y conocimiento. Que no son sinónimos. Para nada. La sabiduría se define como la capacidad de absorción, lo que aprendes de otros. El entendimiento es la capacidad analítica, lo que tú mismo deduces a partir de lo aprendido. Y el conocimiento o espíritu divino es la inspiración directa. Esta estructura sugiere que la genialidad requiere equilibrio. Aprender de los demás, procesarlo por cuenta propia y solo entonces surge la verdadera inspiración. Es un mapa de la mente creativa increíble. Pero fíjate, justo después de establecer esta maquinaria perfecta de trabajo, el texto frena en seco. Cambia abruptamente el tema hacia el Shabbat, el día de descanso. Y lo hace con una sola palabra clave. El famoso pero. Exacto. Pero mis Shabbatot deben cuidar. Esto plantea una pregunta importante sobre la jerarquía de valores. Ese pero funciona como un muro. La construcción del santuario era indiscutiblemente la labor más sagrada que la nación podía emprender. Sin embargo, el texto establece que ni siquiera eso justifica romper el día de descanso. Y las advertencias son extremas. Se habla de pena de muerte para quien lo profane públicamente. Usa la expresión doble Shabbat Shabbatón, un cese completo. Es una señal eterna recordando que el universo fue creado en 6 días y en el 7º hubo un cese de labor. Si hay un concepto antiguo que necesita ser rescatado en la sociedad contemporánea, es este. Vivimos inmersos en una cultura que glorifica el agotamiento. Es muy común escuchar justificaciones para el exceso de trabajo bajo la excusa de que el proyecto es importante o la causa es noble. El fin justifica no dormir, no. Exactamente. Muchos sacrifican su salud mental y sus vínculos, convencidos de que la importancia del fin justifica anular el descanso. El texto antiguo advierte que ningún proyecto es tan sagrado como para devorar el tiempo de descanso y la paz humana. Es un límite absoluto al trabajo. ¿Qué recorrido tan intenso hemos hecho? Hagamos un recuento dinámico de las grandes ideas descubiertas hoy. Entendimos que somos mitades buscando completarnos a través del mediociclo. Vimos la redención de la vanidad con los espejos de cobre. Ajá, y la inclusión de las partes malolientes de la sociedad con el gálvano. Y finalmente, esta necesidad radical de parar de trabajar con el Shabbat. Es muchísimo para procesar. Sí, y para cerrar esta exploración a fondo, hay una reflexión profunda que surge de este documento, retomando la estricta prohibición de copiar el olor del incienso sagrado para perfumar la propia casa.
Ujú. El propósito era mantener su carácter único e irrepetible. En una era moderna donde todo se replica, se produce en masa y se consume hasta el hartazgo, esto invita a preguntarnos algo incómodo. ¿Qué experiencias, relaciones o momentos en la vida actual se están devaluando por intentar replicarlos compulsivamente? ¿No deberíamos dejar ciertas recetas de nuestra vida intactas y exclusivas para conservar su verdadera magia y sacralidad? Es una forma poderosísima de repensar cómo vivimos. A veces, intentar masificar lo hermoso es la forma más rápida de destruirlo. Con ese pensamiento provocativo sobre la mesa, despedimos la exploración a fondo de hoy. Gracias a la audiencia por acompañarnos en este viaje. Los invitamos a seguir cuestionando y aprendiendo. Nos escuchamos en la próxima.